Con estas obras, te acercamos en menos tiempo con los que más te importan. Construimos carreteras que nos unen. Gobierno de México. Enesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria, sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. En Divulgación Forense tenemos como objetivo acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses, a través de entrevistas con expertos que comparten sus conocimientos y experiencias, para comprender cómo la evidencia científica y los avances tecnológicos contribuyen a esclarecer los hechos, fortalecer la verdad y garantizar la justicia. Me encuentro aquí con mi compañera Jessica, la licenciada Jessica Garza. Y pues bueno, el día de hoy, como siempre se los digo, es un placer estar con todos ustedes todos los martes. Recuerden que esto es Divulgación Forense. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa pues un poquito diferente, ya que pues debido a unas cuestiones, ¿cómo se le llaman? Pues personales del invitado. Sí, de nuestro invitado, pues la verdad es que ya no pues alcanzó a llegar, ¿no? Por esas cuestiones de tránsito y bueno, entre otras, tenemos que hablar aquí con ustedes de este tema. Traemos un tema pues obviamente diferente, acerca pues de las ciencias forenses, ¿no? De cómo es esta cuestión de los peritos particulares, cómo interviene la crimi y bueno, entre otras cosas, ¿no? Que vamos a ir sacando a tema con todos ustedes. Igual vamos a interactuar un poquito más, o sea, ya lo hacemos con ustedes mediante los comentarios de Facebook, pero pues obviamente va a ser ahorita pues un poquito más, ¿no? Porque pues está una interacción un poco más directa por esta situación que les estamos comentando. Entonces, pues traemos sí, ¿no? Eso. Así es este tema y yo creo que sirve justo para que también nos conozcan un poquito más la audiencia, porque pues sí nos conocen que somos locutoras de aquí de Divulgación Forense en esa radio, pero sin en cambio pues siempre traemos a peritos expertos, colegas, obviamente porque pues nosotras también nos dedicamos al área forense y pues yo creo que sería importante comentar más o menos quiénes somos, ¿no? También porque para que nos ubiquen más. Sabemos que somos locutoras y demás, pero bueno, ¿a qué nos dedicamos? Yo sé que parte de la audiencia sí se ha de preguntar, bueno, ellas son locutoras, pero ¿qué onda pero ¿a qué ellas? se dedican? ¿No? Bueno, nosotras somos peritos particulares en criminalística de campo y las dos coincidimos también con el área de grafoscopía y documentoscopía. Entonces, pues, hacemos ahí mancuerna porque llevamos asuntos relevantes en ese aspecto. Dentro de otras actividades, pues, nos dedicamos también a la docencia. Somos parte de la docencia. Y yo creo que esa área es muy importante también de la docencia porque no sé cómo lo veas, Lick, pero, por ejemplo, ahorita que está surgiendo mucho lo de los influencers forenses. Sí, ya están lucrando mucho con esa parte y eso tampoco está padre porque, o sea, digo, no es con el afán de tirarle a nadie ni nada, siempre con mucho respeto, pero yo creo que, o sea, obviamente sí genera un morbo. Desde que nosotros decidimos estudiar esta carrera, siempre, aunque a lo mejor muchos digan que no, existe algún morbo. O sea, yo, por ejemplo, cuando decidí esta carrera, o sea, yo desde chiquita como que traía esas ideas de, no, es que yo quiero ser médico forense, y me llamaba la atención como esas cosas, ¿no? Entonces, ya que empiezo yo a desarrollarme en todo este aspecto de la criminalística y lo forense y toda esta situación, pues ya me percato que realmente sí es eso, sí es cierto eso que nos gusta un poco el chisme, ¿no? O sea, saber por qué pasó, en dónde, cuándo y etcétera, ¿no? Y entonces es donde entra esta parte de la investigación, ¿no? O sea, quiero ser criminalista, sí, pero tengo que saber primero cómo funciona la criminalística, o sea, quién soy yo, qué quiero hacer, qué me llama la atención, porque precisamente pasa mucho esta parte de la confusión de la criminología y la criminalística cuando pues son totalmente distintas, ¿no? Y obviamente sí tienen aspectos pues que van un poco pues encaminados, pero realmente pues cada una tiene su objeto de estudio, su propia ¿no? área, ¿no? Sí, su propia objetivo. área, su objetivo, exactamente. Pero justo yo creo que cuando nosotras comenzamos a estudiar crimi o bueno, nos decidimos a crimi, no había tanto ese morbo.
No, O sea, y ahorita ya está... exacto, te dedicabas a criminalística porque te llamaba la atención investigar, saber, Exacto. conocer. Es como que nos dicen los chismosos, ¿no? Porque queremos estar indagando todo, pero ahora ya no, ahora los alumnos estudian criminalística Por moda, por ¿no? moda, por morbo, porque sienten que es real todo lo que escuchan en diferentes redes sociales y pues bueno, es ahí cuando a media carrera pues se dan cuenta que no, o terminando la carrera dicen, pues es que ¿de qué hago? ¿Qué trabajo? O sea, piensan Sí. que todo es muy fácil. Entonces, justamente este programa también es para retroalimentar un poquito acerca de eso, de ese aspecto, porque este es un espacio de divulgación forense, hay que conocer las ciencias forenses. También hay que conocer, nosotros siempre los invitamos a ustedes a que si están interesados a estudiar, pues tenemos al Instituto Técnico Profesional y de Posgrado, en donde ahí existen licenciaturas y está justamente la de las ciencias forenses, que es criminalística, pero igual de esta manera, ¿quién puede estudiar criminalística? O sea, ¿quién es como que una persona apta? Ahorita yo considero que sí deberían ya hacer como esos exámenes de admisión Ujú. para ver cómo estás de aquí, ¿no? Porque sí, ya todos Es se que van sí, así. o sea, viene una parte que tocas muy importante, o sea, cuando tú decides estudiar criminalística, pues obviamente hay algo que te está llamando la atención, ¿no? Como les comento, o sea, no precisamente, ay, el chisme, no, o sea, realmente es porque hay algo más que, pues que a ti te gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando así a grandes rasgos desde mi punto de, pues sí, ¿no? De vista, a mí ya me llamaba la atención, ¿no? Ujú. Pero yo tuve ahí un temilla, muy cercano a la familia, obviamente, de un deceso que hubo de suicidio. Entonces, Ok. pues obviamente llegan los peritos. En la Ciudad de México es diferente al estado. Aquí en el estado el perito criminalista es todólogo. Tú vas, tú tomas tus huellas, tú tomas tus fotos, o sea, haces todo. Obviamente ya en campo, ¿no? Hablando, ya cada quien pues está el departamento de grafo, balística, evaluación y demás, ¿no? Pero así se los digo muy por encima. Pues obviamente llegan los peritos de todas las áreas, ¿no? Y llega un perito de balística, llega un perito de tal, de tal, de tal. Y entonces Sí, te empiezas claro. como que a relacionar y a llamar más la atención, ¿no? Yo desde chiquita, o sea, siempre tuve esa idea, ¿no? Pero ya después cuando empieza esto de la criminalística, es como dice la licenciada, o sea, anteriormente, unos años atrás, no estaba el morbo como está ahorita. O sea, ahorita muchos influencers están lucrando con las historias, ¿no? Que el Así cadáver es. se mueve y que si le hablas y te llora y te hace cariño, o sea, esas cosas, la gente que no sabe de las ciencias forenses, es fácil que te digan, no, es que dicen que se mueve. Claro. Y mira, es verdad, porque me ha Sí. tocado debatir con personas que dicen, es que yo escucho los podcasts y ella dice que no. O sea, sí, pero no has estudiado toda la parte que pasa la criminalística, nada más estás viendo un podcast que te están diciendo De morbo. que el cadáver está llorando y está triste. Y realmente, o sea, son cosas que no se vale, ¿no? Porque, digo, o sea, es una rama muy bonita, las ciencias forenses es algo muy muy bonito, muy interesante, y sobre todo porque en el medio en el que estamos, pues siempre vas a ver una cuestión legal, ¿te das Claro. cuenta? Con la familia, con los amigos. Y entonces la gente que empieza a hacer podcast y que empieza pues a ganar de eso, empieza a generar un morbo. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta que le hables de eso. ¿Y qué pasa si tú Así le es. sacas todas las historias de un cadáver? No inventes, yo ya me hubiera hecho millonaria, en serio. No, así es, y es que de hecho esa es parte de nuestra ética profesional, no estar, bueno, lucrando, o sea, Claro. con las historias, con lo que ves, con las intervenciones que uno realiza, no puedes estar lucrando, ¿no? Porque no puedes estar hablando de los cuerpos que tú tienes contacto como si fueran objetos o como si fuera una historia, ¿no? No puedes estar haciendo eso porque hay familias que llegan a escuchar las historias, o sea, no puedes estar creando morbo a base de un hecho presuntamente delictivo. Ujú. O sea, al menos en la docencia, yo en mis clases, las intervenciones que llegué a ver, a tener y demás, jamás las he exhibido así como tal. He dicho lo que se debe de hacer y el procesamiento, pero siempre basándome con objetividad y lo científico, ¿no? No con el morbo. Esa es la parte muy importante que primero se debe de considerar ante estas situaciones, porque, bueno, es fácil decir
como persona normal, así decir, lo que no está dentro de las ciencias forenses, qué interesante, wow, y demás. Pero lo que comentabas de todos los ruidos y demás, pues dentro de las ciencias forenses conocemos que pues todo tiene un porqué, todo siempre va a tener una explicación, no es de manera subjetiva como la gente lo ve. Es sorprendente, sí suceden cosas, sí, pero todo tiene, de acuerdo a la medicina, todo tiene una explicación. Entonces no podemos siempre guiarnos por esos aspectos de que, como dice mi compañera, o sea, que porque hizo esto el otro ya es esto. Y eso es lo que ahorita están generando mucha polémica, ¿no? Y es que hace mucho, o sea, hay mucha audiencia, porque tienen mucha audiencia, la verdad. Y la gente, te digo, o sea, me ha tocado debatir, no, es que yo vi eso, ella es perito, y ella dice esto. Y yo digo, o sea, sí, pero una cosa es lo que dicen, o sea, imagínense, es como pues para generar, ¿no? Precisamente este morbo, ¿no? Pero realmente pues son áreas muy padres, o sea, ahorita leyendo sus comentarios, agradeciéndoles como siempre, muchas gracias Instituto de la Defensa, Impulso y Enlace Ciudadano, Ale Hernández, saludos. Tenemos aquí una preguntita que dice, bueno, voy a leerlas así seguidas y vamos a hacer las respuestas en general. Dice, ¿qué les hizo dedicarse precisamente por estudiar criminalística? ¿Cómo es prepararse emocionalmente y físicamente para ver cosas difíciles en esa área? ¿Han sido diferente el trato hacia una mujer perito que el de un hombre? Y bueno, entre otros, ahorita nos vamos con el del licenciado Edgar Landa. Saludos, un excelente profesional y colega. Y pues bueno, aquí en general, hablando, ahorita lo comentó, ¿no? Con la licenciada Jessica. Sí. Aquí, pues al prepararte emocionalmente, yo creo que ya traes algo que te llamó la atención, ¿no? De primera instancia, o sea, es como ya algo que te atrae, ¿no? Pero hay veces que cuando vas a por prácticas de las mismas escuelas, pues te das cuenta que realmente no estás diseñado para eso. De hecho, hasta en las aulas, ¿no? Exacto. Sí. Porque a lo mejor vas a una necropsia, mi primera necropsia fue en la Ciudad de México, y yo iba tan emocionada, me acuerdo que ese día nos entran, precisamente hablamos de odontología forense, llenamos un odontograma, entonces, pues o sea, por eso son áreas muy amplias, y ese día entramos, había un buen de cuerpos, pero en el área donde estábamos le tomamos las huellas dactilares. Entonces ahí vemos dactiloscopía, que es parte que llevas en la carrera, ¿no? Lo de las huellas y los principios y cómo naces y que no cambien y bueno, entre otras. Entonces ese día de la necropsia, pues sí olía un poquito feo, pero pues yo estaba bien a gusto. Por eso te digo, o sea, yo creo que ya hay algo que ya traes, pero más aparte hay gente que sí va a una necropsia y se vomita, o sea, no les gusta, pero bueno, también tenemos por eso distintas áreas de criminalística, tenemos la grafoscopía, documentoscopía. No es como obligatorio siempre estar cadáveres, viendo cuerpos y es lo que no entienden, o sea, forense cuerpos, vamos a ver cuerpos, ¿no? Y no es obligatorio, o sea. Sí, porque muchos tienen esa idea, no es que la criminalística porque quiero, no, o sea, es muy amplia. Entonces ese día en esa necro, pues sí es algo importante porque yo dije, no, pues a lo mejor entonces sí estoy diseñada, ¿no? Para esto. Y ya hicimos la necropsia, nos enseñan toda la parte de bucal, los dientes, lo que hay, las coronillas y todos esos aspectos que se utilizan ahí precisamente para identificar a una persona. Y es ahí cuando tú te das cuenta que realmente es algo que te gusta, ¿no? Y ya después yo salí de la necropsia con un montón de hambre, se me antojaba comer taquitos de todo, o sea, como que eso emocionada. Sí, eso sí es realidad, no es mito. Eso es una realidad eso que sí te da hambre. Sí, entonces sí es eso. Sí realmente cierto. Sí son muchas cuestiones, pero hablando así dentro de todas estas preguntas que nos están planteando, pues sí hay que tener carácter, sí tienes que tener mucho carácter para esta carrera, la verdad, porque sí se necesita justamente control de emociones, no mezclar sentimientos, tener un punto crítico y objetivo, científico, no subjetivo, no que te pongas a llorar, no que pienses que tengas que rezar, no que pienses que no puedes mover o manipular un cuerpo porque pues te da miedo, te va a hacer algo, no, al contrario, o sea, todo siempre tiene que ser con respeto y bajo protocolos, eso es sin duda alguna. Pero bueno, ahorita que regresemos del corte, les vamos a decir por qué se mezclan las emociones de esta manera y por qué hay como, pues de cierto modo, un balance, pero ahorita que regresemos del corte. Muchas gracias. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Mi Lotería es la app oficial de la Lotería Nacional.
Aquí puedes comprar tu cachito o la serie completa. Jugar me late, chispazo, tris o gana gato. Y también Pro Bowl. Además, puedes revisar los resultados directo en la app. Y desde cualquier lugar. Oigan, esperen. Descarga, juega y gana desde cualquier lugar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Gracias, ya estamos de regreso nuevamente aquí con este tema que pues es bien interesante, ¿no? Esta parte que no sabían de nosotras, ¿no? Sí. Aquí una pregunta que dice, ¿cómo es prepararse emocionalmente y físicamente para ver cosas difíciles en esta área? A lo largo de la carrera, pues llevas obviamente qué es criminalística, qué es criminología, qué es medicina legal, llevas materias de derecho inclusive, llevas psicología, yo llevé psicología, psiquiatría, tanatología creo también llevé, o sea, llevas varias materias que obviamente te preparan, ¿no? Pero fíjate que ese es un aspecto muy importante, Eli, porque ahorita como docente nos hemos dado cuenta que los temarios de algunas universidades, ups, entonces sí también les aconsejamos esa parte, no vamos a decir nombres obviamente de ninguna universidad, porque pues al final del día ese no es nuestro trabajo, crear los temarios, pero sí cuando seleccionan alguna escuela, sí acérquense a algún especialista en las ciencias forenses y enséñenle ese temario, porque muchas escuelas ya están dando lo que son materias que no son relevantes al área, entonces pues de nada va a servir que estudien materias que no van y que no te van a formar como perito, porque en la universidad pues ya estás en la formación y justamente yo creo que una labor, y yo les he dicho a mis alumnos, una labor también de nosotros los docentes es formarlos como licenciados, formar ese criterio, ese carácter, no tan solo es venir a enseñarte una materia, sino también que te formes en el carácter, ¿no? Cómo la debes de llevar, cómo debes de actuar, qué debes de hacer, cuál es tu comportamiento y tu ética, porque los alumnos, híjole, ahorita andan así bien descarriados, todo lo toman a broma, se ríen, se burlan y no, o sea, y cuando tú los corriges se molestan, es así como de la maestra amargada, yo lo vi en el podcast, que no es así. Y usted qué opina de no sé qué, y yo así de, no, o sea, no podemos estar hablando mal tampoco de la gente, porque cada quien vive de lo que quiere y como puede, ¿no? Esa es la realidad, pero sí, tampoco se vale que la criminalística está avanzando, está dando grandes pasos. Tratamos los docentes de siempre estarnos actualizando para brindar la mejor enseñanza a los alumnos en las aulas y que de repente venga alguien que pues no conocías ni en el medio ni conoces su trabajo y venga a mostrar otras cosas que no son, ¿no? La realidad, porque yo siempre lo he dicho, ¿cómo es posible que un influencer forense tenga más casos, más historias que un perito de la fiscalía? Sí, claro. O sea, los compañeros de la fiscalía, tú hablas con ellos y de lo más normal, jamás te están diciendo, no, es que fíjate que, wow, y que le inventan, y o sea, jamás han visto un perito de la fiscalía, obviamente porque también pues tienen que guardar la ética, no pueden estar exponiendo los casos, pero jamás se ha visto que aunque ya no estén dentro de la fiscalía, agarren un podcast y empiecen a hablar de todo lo que vivieron dentro de la fiscalía y exhibirlo, porque eso habla bien de ese compañero, de esa ética. Entonces, eso que estás comentando de todas las materias, retomando lo que decías, pues sí también tiene que ver mucho con tu formación. Sí, claro, porque, o sea, llevas estas cuestiones y obviamente ya que tú pues egresas y todo, es como por ejemplo aquí un comentario que dice el licenciado Edgar, creo que una cosa es imaginar cómo es la criminalística y otra practicarla, para mí fue necesario estudiarla porque la práctica del derecho me lo exigía, ahora combino mis áreas de formación y claro que se genera otra perspectiva y se tiene mayor visión en el seguimiento de los asuntos que trabajo, y realmente sí, o sea, por ejemplo, yo ahorita estoy tomando una maestría de ahí precisamente en el instituto y obviamente 10 de 10, ¿no? Entonces vas de la mano porque pues ya tienes la formación criminalística, ¿no? Pero cuando entras a fondo a algo de derecho, o sea, yo he tenido varias audiencias, gracias a Dios, últimamente, y entonces había una parte que yo no entendía realmente del derecho, porque sí llevas derecho, o sea, llevas derecho mercantil, informático, y ni me acuerdo qué tantos, o sea, llevas muchas materias. Varios derechos. Varias materias de derecho, y yo decía así como de, ¿pero por qué? O sea,
¿por qué si estoy viendo un crimen? O sea, pero realmente, No o sea, alcanza. tienes que saber porque Exacto. tu misma formación te lo pide. O sea, nosotras nos desarrollamos mucho en una especialidad que tenemos que es acerca de los documentos cuestionados, que es toda esta parte de la grafoscopía, ¿no? De alteración de una firma y que ya la falsificaron y que la documentoscopía, que el documento lo hicieron en otro lado y que o sea, son tantas cosas de las tintas y de las firmas y toda esta parte que es donde hace que algo sea cuestionado. Entonces, esa área en especial, pues tiene que ver muchísimo con derecho, porque aquí realmente el que ofrece esa pericial es el abogado. O sea, el abogado dice, ¿sabes qué? Esa firma dice mi cliente que no es de él. ¿Sabes qué? Vamos a tener un perito en grafoscopía que determine la autenticidad de esa firma, por qué, y bueno, todo el rollo, ¿no? Y entonces Claro. inicia todo ese proceso. Por Sí. eso es que es bien importante saber cuántas áreas tiene la criminalística y cómo se desarrolla, o sea, porque no nada más es estudiar criminalística para ir a levantar muertos y ya, o sea, no, tiene unas áreas bien amplias y sobre todo es buscarle, o sea, es irle a yo me acuerdo que me iba a repartir mis tarjetitas. Sí. Justo en pleno con sol y eso, todo. mira, aquí tenemos una pregunta que dice de Impulso y Enlace Ciudadano. ¿Qué hace exactamente un perito particular y en qué se diferencia de los que trabajan en el gobierno? Bueno, yo voy a dar un poquito del aspecto de la parte particular, ya que mi compañera retroalimente con lo que hacen los del gobierno. Entonces, los peritos particulares, dependiendo del área que seamos especialistas, del área que tengamos. Recordemos que la criminalística pues ya está regulada y necesitamos un título y una cédula profesional para poder ejercerla. Bien, dicho esto, pues bueno, los criminalistas, ¿qué es lo que pueden hacer como peritos particulares? Desde la mecánica y reconstrucción de hechos, puedes también hacer una identificación de personas, pero ojo aquí, porque cada vez nos exigen más. Por ejemplo, para la identificación, pues ya te están pidiendo que tengas una especialidad de por sí el mismo identificación. código te lo pide. Exactamente. De procedimientos penales, ahí Sí. te dice Ajá. que el perito debe de tener esa especialidad. Ahora también podemos estar como asesores. Es lo que yo les recomiendo, por ejemplo, a mis alumnos que van terminando, pues vuélvanse asesores, ¿no? Porque van comenzando y pues es más fácil que empiecen con dictámenes periciales. Pero dentro de la criminalística son muchas áreas de oportunidad donde tú puedes comenzar a trabajar. Y bien como lo dice mi compañera, todos comenzamos desde abajo, no crean que, bueno, hay quienes sí ya tienen mejor palanquitas y pues qué buena onda también, ¿no? Pero pues quienes no, Sí. Empezamos desde abajo con tarjetitas, cobrando pues más o menos. ¿Y por qué? Porque tenías que aprender, Sí. tenías que abrirte el campo con los abogados que son los que nos contratan, porque realmente son pocas las personas que conocen de estos temas y entonces que te hablan directamente. Pero así comenzamos todos desde abajo. Entonces el perito particular pues obviamente tiene intervención cuando ya te contrata el abogado para cierta área que seas especialista, y es cuando comienzas tu trabajo. Obviamente tú pones tus honorarios, tú pones tus precios en dictámenes, no es como que todos cobremos lo mismo. Ujú. Hay abogados que estudian diplomados y gracias a ellos luego nos pagan menos porque vienen y pues hacen sus, como hobby, ¿no? Su Hacen chanchullo. sus chanchullos de dictámenes y cobran menos, entonces tú vienes como perito experto y cobras más y es de que, o sea, el abogado ya no quiere. Entonces también esto es un juego de negocio, ¿no? De precio. ¿Por qué? Porque tú eres el especialista y tú pones tu propia precio. tarifa. O sea, Ujú. y la diferencia pues ya con los de gobierno, pues claro es que tienen un sueldo, ¿no? Ujú. Uno tienen un sueldo y obviamente que siempre están bajo el control del gobierno, del Estado, sí, del una Ministerio coordinación. Público. Entonces hay una coordinación, no pueden hacer lo que ellos quieran, no tienen horarios libres. Nosotros los peritos particulares sí, o sea, nos pueden salir asuntos y bueno, de todas maneras estás en casa, regresas, te puedes ir de vacaciones, vuelves a regresar. Ellos no. Ujú. Sí es mucha la diferencia, pero fíjate que yo pienso esto y espero que no se me vayan a la yugular. Yo siento que los peritos particulares nos exigen mucha más actualización, mucho más avance, mucho más creatividad, justo porque nuestro trabajo, nuestro dictamen es lo que nos representa. Y a los peritos de la fiscalía se vuelve más monótono. Ujú. Trabajar con un machote, Ujú. cambiarle letras, ponerle ahora ponle y esto y como siempre están viendo lo mismo, o sea, como que se vuelve monotonía. Ujú. Y para ti, perito particular, no, porque ¿qué dices? No, pues yo me tengo que lucir,
porque yo cobré tanto y si no me luzco ya no me van a contratar, puedo perder. Entonces tú le echas más ganas todavía a ese dictamen, le pones más presentación, te actualizas, porque sabes que como perito particular en una audiencia, ¿cómo te va? O sea, como particular, no. Quieren comer pues, vida. exacto, entonces eso nos exige siempre más y más y más. Muchos dijeran lo contrario, ay, los peritos particulares, o sea, no saben nada, no, al contrario, por lo mismo de que piensan eso, nos exige a nosotros más. Ahora, no sé tú qué nos puedas aportar respecto a los peritos de Fíjate que hay una parte bien importante porque cuando tú entras a dar clases, siempre en esas escuelas, digo siempre porque hay tanto particulares como de la fiscalía. Y obviamente los alumnos pues se deslumbran, no, es que la maestra es de la fiscalía, sí, claro. Y el maestro es de la fiscalía, y empiezan como que a hacer esa rivalidad, entre ellos mismos obviamente, ¿no? Porque yo tuve esa experiencia, de, no, es que la maestra dice que no sé qué, y es que no sé qué tanto, y yo así como de, o sea, está pasando. Y ese es el tema que en las escuelas a los alumnos les empiezan a enseñar conforme a la fiscalía. Pero ¿qué pasa si cuando egresen de esa carrera no se quedan en la fiscalía? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a esperar 1 año, 2 años, 3 años hasta que te quedas en la convocatoria? No funciona así. Entonces, particularmente es como dice la licenciada, o sea, está padre porque tú tienes tus propios horarios, ¿no? O sea, tú puedes trabajar tales días y ¿sabes qué? Yo tengo mi laboratorio de peritos y tengo ahí mi despacho y entonces yo únicamente trabajo de lunes a viernes, ya sábado y domingo ya no. Entonces cada quien tiene como su manera de realizar las cosas. Entonces cuando tú egresas y empiezas a buscarle, pues a lo mejor no te quedas en la fiscalía, ¿no? Porque desgraciadamente hay muchos conectes. Entonces si a lo mejor ella tiene todos sus familiares trabajan en la pues mera... sí, es más fácil. Pues es rápido que le un dedazo y la meta, ¿no? Pero realmente, particularmente, pues sí le batallas un poco porque no te salen asuntos uno tras otro. Entonces, yo me acuerdo en mi primer asunto me pagaron con unos pollos. O sea, está bien interesante esto, pero ahorita que regresemos al corte, eso les voy a platicar el trueque que hizo la licenciada. Lo que pasó ahí. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Habla Lito Moreno, presidente. Te quiero hacer unas preguntas y quiero que me respondas con toda honestidad. ¿En México hay más delincuencia? ¿Sí o no? ¿Te sientes más seguro que antes? ¿Sí o no? ¿Te da miedo cuando tus hijos salen solos a la calle? ¿Sí o no? Si no estás de acuerdo con lo que está pasando, es hora de defender a México. Únete a los defensores de México. ¿Le entras o no le entras? PRI, el Partido de México. En esa radio 97.3 FM te invita a escuchar el próximo domingo 12 de julio de 11 a 14 horas el especial La Radio y las Luchas Sociales con motivo del Día Mundial del Rock 2026. No te lo pierdas. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicada Avenida Esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Ya estamos de regreso, muchas gracias. Y bueno, les decía antes de irnos al corte, particularmente real, pues es así, ¿no? O sea, tú buscas a tus propios clientes, ¿no? O sea, tú vas y vas implementando ciertos precios, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Quieren una asesoría así. Bueno, yo antes no cobraba las asesorías, pero ahorita sí las cobro. Ay, bebé. Ahorita sí las cobro. Si es como de, ¿sabes qué? Te va entalado, sí, pero es tanto, ¿no? Oye, pero cuéntanos lo de los pollos. Ahí voy. Entonces, hagan de cuenta que el primer asunto que tuve, yo trabajaba con otras 2 compañeras. Pues las 3 ahí estábamos como muéganos, ¿no? Y teníamos un asunto y íbamos las 3. No había ganancia, te lo juro casi, pero pues estaba padre porque aprendías mucho. Okay. Y yo decía, no, sí, es que imagínate, yo sola todavía como que no, y cosas así, ¿no? Ajá. El chiste es que tuvimos un asunto
un licenciado que se llama Pedro, que en paz descanse porque ya falleció. Okay. Ya estaba grande cuando nos contrata a nosotras. Nosotras nos íbamos a repartir nuestras tarjetas. Ujú. Unas iba acá, otra allá y así, ¿no? Entonces íbamos mucho aquí a bordo y repartíamos nuestras tarjetas, ¿no? Y sí, mire, somos criminalistas particulares y tenemos tales áreas y tal formación y todo estaba padre. Y nos sale este asunto, ¿no? El chiste es que el abogado, pues no inventes, ofreció la pericial y ¿sabes cuánto nos pagó? 3,000 creo, casi 3,000 o 3,000, no me acuerdo. El chiste es que este era un asunto de un contrato de compraventa que según el señor no había firmado y meten al perito. Ujú. Entonces ya entre nosotras tres era como de tú te toca a ti porque el anterior o el que sigue le va a tocar a tal. Claro. Y entonces ese asunto pues ya no lo hicimos así, ¿no? Pero el demandado, estamos en la parte demandada, se dedicaba a, pues esa gente que vende paquetes de comida así para fin de año, Navidad sí. y cosas así. Ujú. Pero Como o sea, ya banquetes, tenían algo así, así ¿no? banquetes, o sea, ya tenía su negocio muy Establecido. próspero. Ujú. Entonces yo me acuerdo que ese día nos fuimos a la casa precisamente del demandado y nos da el licenciado, nos tocó como de a 800, 900 pesos, imagínate. Ajá. Sí, como de póngale 1,000 pesos nos Ajá. tocó, ¿no? A cada una, pero aparte nos paga y nos dice, miren, esto también es pues porque accedieron a cobrarnos eso y Ajá. yo dije, pues ¿qué va a sacar, no? Saca su bolsota grandota y nos da nuestra ración. A mí me tocó pollo de barbecue, nos tocó 1 kilo, como 1 kilo y medio de pollo Ok. en barbecue, Ajá. ¿no? Con su ensalada rusa, Ujú. con su espagueti, o sea, así cada una tenía su paquetito, ¿no? La otra dice, no, es que a mí me tocó en cochinita, creo. O sea, así cada una nos pagaron con pollos, o sea, y yo me acuerdo y digo, es padre porque, pues, tuviste una experiencia, ¿no? Fuiste a Claro. los juzgados, o estuvo la audiencia como haya sido y todo por escrito pero te pagaron con pollos, ¿no? Y actualmente lo veo y digo, bueno, ahorita ya no, o sea, ya cobro tanto y ya no me pagan con pero pollos. ¿sabes cuál es lo importante de aquí? O sea, de que no despegas los pies del piso. Sí, O sea, yo exacto. también llegué a tener asuntos relevantes en criminalística y gané muy bien y jamás, o sea, hasta la fecha jamás hablo de eso, o sea, de como tal cuánto es y jamás se me despegaron los pies del piso, al contrario, siempre yo, ahora sí que Humildes. normal, ¿no? Claro. Yo solo sé lo que sé y cuando tenga que demostrarlo, pues lo voy a demostrar porque así se pide, pero de ahí en fuera no hay que perder el piso y volvemos a lo mismo y no lucrar con historias que tal vez mis compañeros de fiscalía o tus compañeros nos cuentan, ¿no? Porque se acercan a nosotros y, fíjate que el otro día hubo un caso, o sea, son pláticas entre colegas y no eso me voy a prestar a venir aquí a este espacio, Exacto. a venir a lucrar con esas historias y yo crecerme, porque eso es, o sea, es poca ética profesional. Sí, ¿no? esa parte de los oficiales, pues esa es la otra parte, ¿no? O sea, lo particular realmente es así, tú trabajas estas áreas, obviamente tú como particular, pues tú no vas a ir a recoger un cadáver, ¿no? Porque por eso está la fiscalía especializada en este tipo de situaciones que manda sus oficios para el criminalista que está de guardia. O sea, aquí los crimis, pues obviamente ellos están de guardias, tienen 2 días a la semana o puros sábados y Festivos. domingos, o sea, depende, ¿no? También cómo salga pues imagino tu contrato y todo, ¿no? Pero cuando eres trabajas en una dependencia, pues obviamente tú tienes un coordinador que te da esa ¿cómo se le llama? Capacidad. Pues sí, o sea, lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? Tú que estás de guardia tienes que ir y tal, porque ya giró un oficio al Ministerio Público. Claro. Entonces el crimi que se encuentra de guardia es el que tiene que ir, a recoger, ¿no? En este caso, pues, así es. a los cadáveres, ¿no? Así te toquen 5, 6, 10 en una guardia y alcanzas a ir, pues adelante, ¿no? Pero la parte oficial es eso, o sea, trabajas ya, tienes un machote, sabes que vas en una ambulancia y traes tu traje Tyvek y toda esta parte, pues, oficial que hace la diferencia, pues sí tienes un sueldo ya a la quincena, tienes buenas prestaciones, tienen buenos bonos, tienes mucha parte ahí, pues padre, ¿no? Oye, pero fíjate que justo yo apenas veía un comentario así de estos influencers que decía que la odontología forense, porque era nuestro tema de hoy, les recordamos, sí. pero nuestro invitado tuvo un percance vehicular y no pudo llegar a la entrevista, desafortunadamente, pero
yo leía que, más bien escuchaba que decía, es que la odontología, o sea, sí se ocupa, pero no, o sea, no sirve y ya nadie la quiere estudiar porque justamente no es bien pagada y porque justamente, pues, ¿cuántos cuerpos hay sin identificar? Y yo así de, ¿cómo no? Entonces, igual apenas estaba comentando con un colega que tiene una compañera odontóloga forense de la Fiscalía y decía, si supieran cuántos cuerpos hemos identificado gracias a la odontología, y la odontología sí sirve, o sea, y todos los que trabajamos en Fiscalía sabemos que obviamente tenemos un sueldo, pero tú estás, desde que entras, pues estás aceptando ese sueldo. Claro. Entonces no es como que te estés quejando todo el tiempo de ese sueldo. Ahora sí sirve la odontología y sí hay odontólogos, más bien que pues ahora sí que la estructura, como siempre lo hemos hablado, del sistema no quiera contratar más especialistas, es diferente. Pero todos los que estamos en el campo, de verdad, o sea, conocemos a odontólogos, a hechos de tránsito, a todos. Y pero todos tienen su especialidad, pero eso que dijeron, sí, ya sé qué podcast dices. Sí. Entonces sí fue así como que, y de hecho el invitado de hoy pues era justamente igual para invitarlo a que nos dijera qué tanto es el alcance de la odontología y demás, pero bueno, esperemos que podamos reprogramarlo para que pueda estar con nosotros. Y bueno, pues ya estamos llegando a la recta final, pero pues que sí queríamos comentarles todos estos temas importantes y también que nos conocieran un poquito más a nosotras, de a qué nos dedicamos, qué somos, porque pues aparte de estar aquí, pues sí estamos dentro del ámbito y eso es lo importante, porque no puedes hacer divulgación de algo que no conoces. Que no sabes, claro. Entonces nosotros hacemos divulgación con lo que conocemos y con lo que no conocemos, créanos que también nos ponemos a estudiar, nos capacitamos, seguimos estudiando, buscamos opciones, nos acercamos a los expertos, no somos de soberbio de decir todo lo sabemos, porque no todo lo sabemos, somos especialistas en un área, ¿no? Sí, entonces esa parte, retroalimentando un poquito de ese podcast que dice la licenciada, eso sí es real, o sea, ponen que no hay bolsa de trabajo y que no se hace nada, o sea, cuando en la fiscalía llega una persona, pues obviamente sin identificar, llegan como identidad desconocida. El Ministerio Público siempre maneja así esos oficios, hasta que se presenta algún familiar y ¿sabes qué? Tenía tantos tatuajes, señas particulares, esto y esto. Por eso les digo yo que en la medicina legal siempre es bien importante asentar por escrito, pues todo lo que ves de una persona, ¿no? Claro. Pues tiene tantos tatuajes, tiene tantas cicatrices, tiene talado, porque realmente eso sí es así. Entonces, cuando llega una persona desconocida, las primeras áreas en, pues, intervenir, obviamente va el crimen, ¿no? Y todo, pero ya estando en el anfiteatro, pues obviamente el médico legal, medicina legal, el médico tiene que hacer esa necropsia de ley para ver por qué falleció esta persona. Es decir, la pueden ver amarrada y todo, pero a lo mejor se murió por un infarto. Así es. O a lo mejor fue un golpe, o sea, una cosa es distinta. El mecanismo de muerte y otro la causa de muerte, ¿no? O sea, realmente eso sí es bien importante que lo sepan y sobre todo que sepan que esa parte de la odontología, pues no inventen, la odontología forense abarca muchísimo a las personas desconocidas. La antropología también, o sea, exacto, cada área tiene lo suyo. De identificación humana. Todo es con un fin de identificar. Si no se identifica, bueno, ya proceden a mandarlos a una fosa común, pero porque ya pasaron todos estos protocolos de identificación. Así es. Pero no nada más es decir, o por ejemplo, también con mucho respeto he visto que en los colectivos, no, es que se encontró un cadáver y luego se ve que trae sangre y empiezan ellos a especular y a decir unas posibles causas de muerte. Sí. Cuando ya en el anfiteatro no es así, o sea, en el anfiteatro es lo totalmente diferente y la gente con eso empieza a lucrar y que dice, no, es que el colectivo ya encontró el cadáver y sí es cierto, y no es verdad, o sea, no es verdad. Es que lo que pasa ahorita con los colectivos, o sea, yo he visto los comentarios y pues sí, no, o sea, como cuando expresan, es que como no es su familia no lo hacen. Reconozcamos que los colectivos son lo máximo, de verdad, todo lo de las madres buscadoras y demás. Mil gracias por hacer todo el trabajo que tal vez una fiscalía no pueda hacer y que tal vez alguien más no se atreva, pero también los servidores públicos que están dentro de la fiscalía están bajo mando. Exacto. Tienen alguien que les manda, o sea, el perito no puede decir por sí mismo, ay, es que ya, o sea, el perito se tiene que esperar hasta un oficio, el perito no puede hacer nada si el MP no le da ese oficio, así tarde 5 horas, 6 horas, el perito no puede hacerlo, porque está justamente bajo mando, entonces va a incumplir o va a realizar acciones que no le correspondan y puede hasta perder su
su empleo. Entonces también hay que comprender esa parte, que también son seres humanos, que también no pueden hacer eso, porque sí he escuchado comentarios feos hacia ellos y no los defendemos porque también hay de todo. Simplemente que es entender que el sistema es el que está mal, no el servidor público, el sistema. El servidor público es parte del sistema, pero si tu sistema está mal y si tu sistema sí trabaja, ¿tú qué puedes hacer? Por eso justamente varios peritos de la Fiscalía se han salido, porque también tenemos ese aspecto, que así como muchos quieren entrar, también otros se salen. Y justamente porque ¿qué dicen? Ya no aguantaba la presión, ya no aguanto la estructura, ya no aguanto el ritmo, ya no aguanto la falta de insumos, ya no aguanto todas estas circunstancias. ¿Sabes qué? Yo mejor me independicé y me va mucho mejor. Ya tengo la experiencia, hice mi despacho, mi asociación, lo que sea, y están bien tranquilos viviendo. Y hay otros, y nosotros entendemos, de verdad que los entendemos, cuando salimos de la universidad todos creemos que la Fiscalía es lo máximo. Es lo máximo, y exacto. Sí, vivirlo, sí, está bien padre. O sea, yo no lo niego, siempre les digo a mis alumnos, si quieren, luchen, búsquenlo y quédense, vívanlo, y si les gusta, quédense ahí, si no, pues sálganse. Entonces, sí, yo entiendo que es muy diferente ser servidor público y, por ejemplo, algunos personajes que les llamen la atención de, pues, andar con comando, botas, tu placa y en la noche en tu ambulancia. Y claro que es bien bonito, sí, es lo máximo, de verdad. Pero ya cuando estás en el ámbito también particular, dices, ay, no, o sea, estoy en mi casa, ya gané dinero, me fui 2 horas nada más al juzgado. Y saliendo hasta me invitaron a comer, ¿por qué no? Y de ahí regreso y pues bueno, así, o sea, te la llevas muy relax. Aquí depende de lo que quieras en tu vida, aquí depende de tus metas. No es como exigirte sé particular ni sé de la Fiscalía. Aquí es como tú quieras vivir tu vida. Y también es ese juego que dices de los docentes, porque como les decía anteriormente, o sea, hay docentes que sí te empiezan a implementar que realmente es así. No, es que cuando ustedes egresen y en la Fiscalía es así. ¿Por qué no les enseñan la parte particular? Exacto. Porque cuando egrese tu alumno, nuestros alumnos, no es fácil encontrar trabajo. Y entonces, ¿cómo puedes empezar? Particularmente. Mándate hacer unas tarjetitas, repártelas, cobra barato para que vayas agarrando experiencia. Si más adelante está la oportunidad de que entres a la Fiscalía, pues qué padre, ¿no? Vive esa experiencia. Pero si no, particularmente, la verdad te va muy bien. Pero tienes que ser una persona audaz, no todo te va a caer del cielo. Entonces, este tema es muy padre, padre y esperemos que... Y esperamos que nos hayan conocido un poquito más, igual, pues ya en los demás programas pues ya sepan que sí somos parte de nosotras, no nada más nos dedicamos a la locución, al contrario, a nosotras nos agrada estar mucho aquí compartiendo con ustedes y nos encanta compartir con los invitados y preguntarles y hasta tomamos clase, a veces nos retroalimentamos, entonces los invitamos a seguirnos a Divulgación Forense y a Nesa Radio. Recuerden que nosotros estamos cada martes en punto de las 4 de la tarde. Y estamos en Spotify también. Sí, en todas las plataformas también nos pueden buscar. Y bueno, también no se olviden del Instituto Técnico de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado, para que pues si quieren alguna asesoría en psicología, en derecho, y si quieren que yo les dé clase. Si quieren una docente como la licenciada, adelante, también tenemos disponibilidad de horario, también tenemos las carreras Derecho, psicología, criminología, criminalística. Entonces los invitamos a todo ese aspecto. Y pues muchísimas gracias de verdad a todos. Saludos para el licenciado Mauricio, Karina Rivera, licenciado, muchas gracias. Licenciado Edgar Landa. Saludos, Rox. Muchas gracias a todos. Y pues espero que les haya gustado estar aquí compartiendo con nosotros este espacio. Muchas gracias también a Aldo en cabina que nos está apoyando. Y pues que tengan un excelente martes. Recuerden que esto es Divulgación Forense y estamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Siempre con un especialista, obviamente, en el tema que vamos a traer. Pues muchísimas gracias. Gracias, Lick. Bonito día a todos. Divulgación Forense agradece tu tiempo y participación. Esperamos contar con tu presencia todos los martes de 4 a 5 de la tarde, con peritos expertos en cada uno de nuestros temas. 97.3